es una cosa muy importante. Me vais a disculpar que en esta primera presentación de la mañana yo vengo descansado, espero que vosotros también, he incluido unos cuantos números en las diapositivas. Seguro que como estáis frescos podréis interpretarlo de manera adecuada. Bueno, pues esta es el área metropolitana de Valencia y la principal característica, que es lo que nos mueve a esta edición del Congreso, es que tenemos cada vez más residentes en nuestra área metropolitana. Toda la población de España está creciendo, está ocurriendo en todos los municipios de España y el área de Valencia no es ninguna excepción. Eh, en la ciudad de Valencia ya estamos a 1 de enero del año pasado en 844.000 habitantes. Es muy posible que ya estemos cerca de los 900.000 en la ciudad de Valencia. Pero el área metropolitana de Valencia, en la que he incluido los 52 municipios que están integrados en el área de transporte metropolitano de Valencia, son municipios que eh, están intentando cubrir sus necesidades de movilidad de manera coordinada con el resto de municipios. Aquí ya hay 52 municipios asociados, esta cifra ha ido aumentando en los últimos años, ya suman más de 1 millón de habitantes a 1 de enero del año pasado. Y además, todos los municipios, como decía, sin excepción del área metropolitana, han aumentado de población, siguen aumentando de población. Ese aumento pues, se viene produciendo ya desde pues, el 2014-2015 y se ha intensificado en los últimos 3 o 4 años. ¿Y a qué ritmo lo está haciendo ese crecimiento de la población? Pues ese ritmo está siendo más alto en las ciudades metropolitanas que en la ciudad de Valencia. Entre 2014 y 2025, pues ciudades como Paterna, Torrent, Aldaya y Catarrocha han aumentado más del 10% su población. En particular, Torrent pues ya está, creo que justo por encima de los 90.000 habitantes, con un aumento de población a un ritmo muy importante, y es muy probable que cuando acabe esta década pues ya estén en los 100.000 habitantes. La ciudad de Valencia también está aumentando la población a menor ritmo que esas otras ciudades, pero también en ese periodo pues en torno al 7% ha aumentado su población. Bueno, hablando de transporte, pues metropolitano, naturalmente tenemos que mencionar cómo se configuran las redes de transporte a esta escala, y son redes de transporte radiales. Son redes de transporte tanto autovías de alta capacidad, tanto las que dependen del Ministerio de Transportes, la V21, bueno, la V21 que es el acceso norte, la V31 el acceso por el corredor sur, la A3 como las autovías, la CV35 que es la pista de Demuz, la CV36 en la conexión con Torrent, son todas infraestructuras radiales, así como las principales infraestructuras de alta capacidad de transporte público, que son los ferrocarriles, son también infraestructuras radiales. Esto tiene como consecuencia que pues, el monocentrismo de la ciudad de Valencia en el área metropolitana viene favorecido por esta configuración. Y es un aspecto que además pues, se viene fortaleciendo cada vez más en los últimos años, pues, justamente por las políticas de desarrollos urbanos, no solo residenciales, pero sobre todo de equipamientos. ¿Y cómo se mueve en las personas que residen en el área metropolitana de Valencia? Bueno, aquí podéis ver una matriz de flujos, son miles de viajes en un día, en particular el 24 de enero de 2022. Son datos que podemos encontrar en la web del Ministerio de Fomento con datos de telefonía móvil. Ellos se pueden estimar esos desplazamientos. Tienen cierto error. Cuanto más pequeña es la escala, más error hay a la hora de hacer esas estimaciones, pero para grandes flujos entre municipios nos dan una cifra que el orden de magnitud es buena. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí solo están recogidos pues, Valencia ciudad y las principales ciudades de la primera corona metropolitana, con la que hay flujos de viajes totales en todos los modos de transporte. Son flujos más importantes, y lo que vemos aquí es que
la gran mayoría, del orden del 70% de los desplazamientos entre municipios tienen origen o destino a la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia sigue siendo la gran atractora de movilidad de toda el área metropolitana. Como veis, entre municipios, que es el resto de la matriz origen-destino que veis aquí, también se producen flujos importantes. Son más importantes cuanto más cerca están los municipios, obviamente, y cuanto mayor población tienen. Estas interdependencias, estos flujos, pues obviamente es una evidencia clara de la dependencia funcional que existe. Si el área metropolitana lo es porque justamente hay personas que viven en un municipio, trabajan en otro, van a hacer compras a otro y probablemente también pues emplean su tiempo libre en otro municipio distinto, ¿no? Hay unas relaciones claras que se pueden observar en esta matriz. La misma matriz, pero 3 años y medio después, del 26 de mayo del 2025, esta es la más reciente que se puede obtener de los datos que hay disponibles. Para los mismos municipios observamos un incremento muy importante de movilidad, es decir, ha aumentado en esos 3 años y medio un 26%. Eso está claramente relacionado con ese aumento de población que se ha intensificado, sobre todo de 2021-2022 hacia acá. Pero como vemos, sigue siendo la ciudad de Valencia el gran centro atractor de movilidad. Si vemos un poco las diferencias entre las dos matrices anteriores, pues hay muy pocas diferencias. Vemos que los flujos desde hacia Valencia pues han aumentado un 25%, los flujos que no tienen ni origen ni destino a Valencia han aumentado un 27%, un poco más, pero la diferencia es muy pequeña. Por lo tanto, estamos en una área metropolitana claramente monocéntrica, en el que ese aumento de movilidad se explica fundamentalmente por el aumento del uso del transporte público. En el gráfico de la derecha, está representado el uso de los modos de transporte metropolitanos y también urbanos, también está la MT de Valencia, desde 2019, año prepandemia, hasta 2025, último año con datos disponibles. Aquí llama la atención, obviamente, la reducción tan drástica de movilidad durante la pandemia. La movilidad estuvo limitada, restringida. A partir de 2021 y 2022 empezó a crecer, pero ese crecimiento no ha parado. De manera que, respecto a 2019, Metro Valencia ha aumentado más del 50% sus viajeros. Metrobús, los autobuses metropolitanos han aumentado más de un 80% sus viajeros. También la MT en la ciudad de Valencia ha aumentado cerca de un 50%. Incluso las cercanías de Renfe, pese a las incidencias que no cesan en su servicio, también ha aumentado sus viajeros en torno al 20 o el 30%. Son aumentos respecto a 2019. Y en el gráfico de la derecha tenéis información sobre tráfico, intensidad media diaria, que es el valor medio del tráfico de todos los años, el valor medio diario del tráfico, en los principales accesos a la ciudad de Valencia. Son puntos de aforo de tráfico situados en el área metropolitana, pero lo más cercano posible a la ciudad de Valencia. Aquí nos encontramos con una sorpresa relativa, y es que el tráfico en esos accesos se está estabilizando en los últimos años. No crece. Pese a la percepción que tenemos muchos, incluyendo yo mismo, cuando yo vivo en Torrent y cuando vengo a Valencia, pues a veces parece que hay mucho tráfico, mucho más que antes. Pero pese a esa percepción, los datos dicen otra cosa. Dicen que en los accesos, al menos, en esos principales accesos, ahí está la OV31, la pista de Silla, la autovía de Valencia, la autovía de Torrente, la pista de Muz, el tráfico está estabilizado. ¿Y esto cómo es? Pues es porque, entre otras razones, la motorización, vehículos, en particular turismos aquí están representados los turismos en las barras azules, los turismos por 1000 habitantes,
también está tendiendo a estabilizarse, incluso a reducirse. En el gráfico de la izquierda tenéis datos de toda España, en el gráfico de la derecha tenéis datos de la provincia de Valencia. Lo que se puede ver de estos gráficos es que, efectivamente, ese ratio de motorización, turismo por móvil habitantes, está estable o incluso reduciéndose, y eso es debido a que en el ratio, obviamente tenemos en el denominador tenemos la población que está aumentando, pero esa población que aumenta es población que llega, digamos, con bajos niveles de motorización. No aportan vehículos, no aportan turismos. Tenemos más población, pero con menos disponibilidad o posesión de vehículos. Y además, hay otros cambios de los que no he podido recoger información y tampoco tenemos mucho tiempo para explayarnos, pero hay otros cambios en la movilidad que también están explicando pues esos gráficos que estamos viendo. Cambios en el hecho de que los jóvenes tardan más tiempo en sacarse el carnet de conducir. No es que no se lo saquen, se lo sacan, pero no es como otras generaciones que cuando llegamos a los 18 teníamos la fecha marcada, había que sacarse el carnet de conducir. Eso ha desaparecido, ese comportamiento ya no existe. Sobre todo la gente joven también se mueve de otras maneras, se mueve más en bicicleta, se mueve más en patinete, incluso está más dispuesta a compartir coche y utilizar otras formas de moverse. Y eso hay que tenerlo en cuenta. También a la hora de localizar desarrollos residenciales. Como he comentado antes, el área metropolitana es claramente monocéntrica. A eso ayuda mucho la red de transporte que tenemos en el área metropolitana y la evidencia de los flujos de movilidad, pues así lo pone, lo deja muy claro. Pero es posible que podamos identificar algunos otros subcentros de atracción de actividad y por tanto de movilidad. Los hay, muy incipientes, que todavía no tienen un reflejo en esos datos de movilidad que hemos visto, pero sí que los hay. Es decir, pues en Burchasot con el campus universitario, Paterna con Fuente del Jarro, con el Parque Tecnológico. Está Torrent, que es un caso especial, es más un polo más de desarrollo, sobre todo residencial y de servicios, porque está creciendo muchísimo y todavía tiene mucho potencial de crecimiento. Almusafes, en fin, hay algunos, por supuesto, Sagunto, con los desarrollos de Park Sagunto 1 y 2, además con el puerto al lado, pues son claramente candidatos a ser esos nuevos centros de desarrollo que pueden atraer actividad y que también podrían ser, por supuesto, pues están en el punto de mira de desarrollos residenciales. Las cifras de movilidad no reflejan claramente esos nuevos desarrollos, por lo tanto, Valencia y su área metropolitana sigue siendo un área claramente monocéntrica, pero quizá aquí tenga algo que ver qué oferta de transporte existe. Todas infraestructuras radiales, también servicios de transporte radiales, solo últimamente los servicios de Metrobús, los autobuses interurbanos, han en las últimas renovaciones de las concesiones han incluido algún servicio transversal que conecta municipios metropolitanos sin pasar por Valencia. Pero esto era muy raro. Hace 5 años o 6 años atrás no existía ninguno. Por lo tanto, un desarrollo de esas conexiones transversales, más infraestructuras de transporte, sobre todo más servicios de transporte público, podría contribuir a que esos posibles nuevos centros de actividad se desarrollen. Bueno, William Alonso ya hace mucho tiempo, en el 64, ya identificó, ¿no?, que es importante en el desarrollo residencial pues, llegar a un equilibrio entre los costes de la vivienda y los costes de transporte. Obviamente uno espera, y así es en general, que cuanto más alejado estamos de la ciudad central, de Valencia en nuestro caso, pues los costes de la vivienda disminuyen, pero aumentan los costes de transporte. Entonces hay que llegar justamente, sobre todo el comprador, obviamente, el nuevo residente está valorando esos dos factores de manera continua.
Eh, aquí es donde entra en juego, pues, cómo de buena, qué calidad tiene la oferta de transporte. Y en qué tipo de transporte nos estamos apoyando, ¿no? Porque muchos desarrollos residenciales, como sabéis, están confiando en que es el coche el que va a resolver los problemas de movilidad, y el coche pues tiene sus pros y sus contras, que luego comentaremos. En el caso del transporte público, pues el aumento importante del uso del transporte público en el área metropolitana, porque los aumentos se concentran en Metrobús, se concentran en Metro Valencia, eh, está poniendo un poco en jaque, como sabéis, eh, los servicios de transporte. En las horas punta la capacidad está muy tensionada y, y eso, por un lado, es bueno. Están los operadores de transporte público están muy contentos. Por otro lado, para los usuarios, pues es muy incómodo tener que viajar empaquetados literalmente en las horas punta, en el metro y en los autobuses. Pero además también, pero por otro lado, poner de manifiesto que esos servicios metropolitanos efectivamente están siendo muy utilizados. Más gente viviendo en el área metropolitana, más gente que se apoya en los servicios de transporte público para moverse, sobre todo para acudir a la ciudad de Valencia. El transporte público juega un papel muy importante a la hora de reducir esos costes de transporte, y hay evidencias científicas de algunos colegas que han podido demostrar cómo, sobre todo, el transporte público de alta capacidad, el ferroviario, pues consigue aumentar la accesibilidad de esos lugares residenciales, sobre todo, claro está, sobre todo para las personas con menor poder adquisitivo, sobre todo para las personas que tienen menor disponibilidad de coche. ¿Y dónde? ¿Dónde podemos ubicarnos, dónde podemos enfocarnos a esos nuevos desarrollos residenciales? Pues si nos apoyamos en el transporte público de alta capacidad, en el transporte ferroviario, tenemos que fijarnos en el ámbito de cobertura de las estaciones ferroviarias en el área metropolitana de Valencia. Aquí solo está a la izquierda l'Horta Sud y l'Horta Oest con Torrent, y luego a la derecha está la zona de la, del OB21, el acceso norte, y también la zona de Moncada y Masarochos. Veis radios de cobertura de 600 metros en torno a las estaciones ferroviarias, y en estos lugares es donde podrían ubicarse esos nuevos desarrollos residenciales, o al menos intentar transformar lo que hay hacia una transformación que llamamos en transporte desarrollo orientado al transporte público, los Transit Oriented Development, ¿no? que hace muchos años que se llevan eh, poniendo en marcha. Este tipo de desarrollo urbano pues incluye primero ese transporte público de alta capacidad, que lo tenemos, el transporte ferroviario. Requieren una alta densidad residencial para poder alimentar ese transporte público eh, de alta capacidad, y también requieren facilitar la intermodalidad, porque no podemos esperar que todos los viajeros, todas las personas que viven en esas zonas metropolitanas acudan caminando a esas estaciones ferroviarias. Hay que facilitar la intermodalidad tanto en coche, desde las zonas residenciales de baja densidad, como también con el transporte público urbano de cada municipio. Por tanto, al transporte público de alta capacidad, pues hay que ayudarle con alta densidad residencial y con facilidad de intermodalidad. He hecho alguna referencia a apoyarnos en el uso del coche en los desarrollos urbanos, en los desarrollos residenciales, y este pues tiene un riesgo. Todos sabemos que ser dependientes del coche y no tener alternativas en transporte público, pues es un riesgo. Es un riesgo porque las redes de transporte, las redes viarias de transporte también están saturadas, eh, y a menudo pues aparecen congestiones, demoras, aparecen también incidentes,
La red de transporte que tenemos en el área de Valencia es mejorable y la DANA pues, puso de manifiesto que es frágil, que aunque, como sabéis, la DANA afectó a la zona sur de la área metropolitana, el Horta Sur, pero toda la red de transporte de toda el área colapsó, porque funciona efectivamente como eso, funciona como una red. Y el hecho de que se interrumpiera el tráfico en el bypass y también en algunas de las autovías del sur de Valencia, pues afectó a toda la red, también a la zona norte del área metropolitana y también a la ciudad de Valencia. Por tanto, depender del coche, pues tiene estos riesgos de tener mucho más incertidumbre en los tiempos de desplazamiento, por esos incidentes que pueden aparecer, y proporciona pues una accesibilidad muy desigual, ¿no? Obviamente quien vive en zonas residenciales debe tener coche sí o sí, y los que no disponen de coche pues nunca podrán vivir en esas zonas residenciales. Eh, Además, el uso del coche de manera masiva, pues ya sabemos que requiere más espacio, está provocando más contaminación, contribuye a provocar más accidentes y nos conviene a todos, por ese lado, intentar reducir el uso del coche. Bueno, llegado a este punto, como todos tenemos la tentación, ¿no?, de acudir a las inteligencias artificiales, le pregunté a ChatGPT con todos estos mimbres qué opinión tiene ChatGPT acerca de todo esto y me produjo esta imagen que tenéis aquí. Obviamente el gráfico pues no tiene sentido, está, como veis, Catarrocha está por aquí abajo, Tarongers está en mitad de la huerta, bueno, hay muchas cosas sin sentido, pero sí que ha recogido algunas cosas que nada novedosas, como muchas de las cosas que nos producen las IAs, pero que son las que sí que ya nos llevan un poco a concluir esta presentación. Apoyarnos en el transporte público de alta capacidad para elegir dónde vamos a hacer esos nuevos desarrollos residenciales, pues nos va a proporcionar a los nuevos residentes más asequibilidad, porque podrán optar a viviendas un poco más baratas con tiempos de viaje razonables. También habrá mayor acceso a oportunidades y tenemos una red de transporte público que con cobertura espacial adecuada. No requiere depender del coche, vivir cerca de una estación ferroviaria y también va a, pues, a colaborar en una mayor cohesión metropolitana. Podremos asegurarnos de que todo el mundo se puede mover en todos los lugares. Bueno, ya para terminar, obviamente la vivienda es un problema metropolitano. Si la movilidad es un problema metropolitano, porque vivimos en unos lugares, trabajamos en otros, eh, pasamos nuestro tiempo libre de ocio y cultura también en lugares diferentes, pues el enfoque tiene que ser metropolitano. Aquí la necesidad de una gobernanza global que incluya vivienda, transporte, pero también otros aspectos, ¿no?, como distribución de empleo, energía, etcétera, es muy necesaria. La accesibilidad es muy importante. La facilidad para llegar a los lugares es clave y ahí hay que apoyarse en los modos de transporte de alta capacidad. Y hay que tener en cuenta que pues, ahora mismo las opciones de movilidad son muchas, son muy diversas. El transporte público de alta capacidad debe tener un papel fundamental, pero considerar que también nos podemos mover, por supuesto, en coche, pero también en bicicleta y en otros modos de transporte más innovadores. Y muchas gracias.